Bueno, bienvenido a todos, gracias por estar. Como decía Cristian, mi nombre es César Palmieri. Soy psicólogo clínico, también psicólogo deportivo y bueno, el tema que nos trae hoy aquí es gestión emocional. Ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones control emocional y bueno, la palabra que más me gusta a mí y a otros autores es la de gestión de las emociones. Vamos a ver en un ratito en qué consiste un poco todo esto. Soy autor de dos libros, Entrenar la mente en el deporte, el que ven abajo el negro, que es un manual con 114 ejercicios para entrenar las habilidades mentales en el deporte, porque soy psicólogo deportivo. Y el otro que ven a su derecha, que es entrenar la mente para niños, que también son todas actividades para que los papás realicen con sus hijos, niños de 5 a 12 años, donde lo que pretende también es entrenar las habilidades mentales, la autoconfianza, la motivación, la concentración, el fortalecimiento de la autoestima, la resolución de problemas, excepto, etcétera. Ahí también, en ambos libros y en el de niños, se trabaja mucho lo que es la gestión emocional. Muchas de las cosas que vamos a ver hoy están obviamente en estos dos libros. Nos vamos a meter ahora en un ratito un poco en la teoría y ¿saben qué? Quiero tratar de, o uno de mis mayores objetivos en los libros o cuando doy las charlas, Cristian en esto me conoce, es tratar de ser lo más simple y lo más sencillo posible, donde el conocimiento científico se pueda bajar de tal manera para que sea comprensible para cualquier persona. Esto es lo que se llama la divulgación científica. Así que, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer lo más simple posible para poder entenderlo. Y nos vamos a meter entonces en este hermoso mundo de lo que es la gestión emocional, inteligencia emocional. Y lo primero que quiero hacer es aclarar esto. Miren, acá está el miedo, el enojo, la tristeza y la ansiedad. Si nosotros le preguntamos a cualquier persona, cuando hablamos de miedo, enojo, tristeza y ansiedad, todos te dicen, ¿qué pensás de esta emoción? Y son emociones negativas, no quiero tenerlas. Y acá es donde yo le digo, gente, las emociones son necesarias. Gracias al miedo nosotros estamos vivos. Gracias al enojo nosotros tenemos la capacidad de defendernos. Gracias a la tristeza nosotros tenemos la posibilidad de ver qué cosas nos gustan más, nos gustan menos. Cuando nos alejamos de un objetivo nos pone triste, cuando perdemos algo importante y nos da una información sumamente interesante. Y la ansiedad, que todos creemos que la ansiedad es mala, ahora en un ratito vamos a ver, la ansiedad es esa emoción que nos prepara frente a ciertos desafíos. Entonces, estas emociones son totalmente sanas y útiles para el ser humano. Ahora, ¿por qué este juicio por difamación? Porque tienen mala prensa. No hay que tener miedo. Imagínense una persona sin miedo, todos los riesgos que correría, incluso hasta podría perder la vida. Entonces, ahora vamos a ver que en esto las emociones son necesarias y las tenemos que enseñar y las tenemos que reconocer en nosotros mismos como importantes y como necesarias. Y ustedes se estarán preguntando, pero hay un miedo, hay una ansiedad que no es buena, hay un enojo que no es bueno, hay una tristeza que no es buena. Sí, es cierto, y es acá donde vamos a hacer esta gran diferenciación, porque estos personajes que ustedes ven acá, que se están defendiendo, quieren diferenciarse. Quieren diferenciarse ¿por qué? Porque hay dos tipos de miedo. Nosotros tenemos un miedo que es real y después tenemos otro miedo que es imaginario. Si bien mientras vayamos avanzando se los voy a ir contando y les voy a ir mostrando cómo funciona la mente y cómo pasa esto, nosotros tenemos un miedo que es real y es que si yo me encuentro
en el medio de un barrio peligroso a las 12 de la noche, se activa este miedo y produce las respuestas fisiológicas y conductuales adecuadas para lo más rápido posible huir de ahí. Ese miedo es real y la respuesta es beneficiosa. Ahora, hay otros miedos y estos son los que son, vamos a decir, cuando la gente habla de negativos. Se llaman miedos imaginarios. Y es cuando tenemos excesivo miedo en situaciones que no merecen semejante interpretación. Si yo, sé que hay gente de todos lados, pero entonces, si yo tengo miedo en el medio en el medio de la noche, en un lugar peligroso, ese miedo es real. Si yo tengo miedo en el centro de la Plaza de Esperanza a las 12 del mediodía de cualquier día, ese es un miedo imaginario. Si yo tengo miedo a hablar, no sé, a exponerme en público de manera excesiva, ese es un miedo imaginario porque ahí no hay nada peligroso. Si yo tengo miedo a subirme a un ascensor porque creo que se va a caer, cuando en realidad la mayoría de los ascensores no se caen, ese es un miedo imaginario. Entonces, estos son los miedos que podemos llamarle, si ustedes quieren, no me gusta mucho la palabra, pero negativos. En realidad, cuando vayamos avanzando, vamos a ver que son miedos imaginarios o disfuncionales y en algunos casos patológicos. Y de última, después vamos a ver algunas estrategias o qué podemos hacer con estos miedos imaginarios, irreales y patológicos. Entonces, ¿vieron la diferenciación? Tenemos un miedo que es real, que nos ayuda a la supervivencia, nos ayuda a vivir mejor, y hay otro miedo que es imaginario. Lo mismo pasa con el enojo. Hay un enojo que es la señal de que estoy siendo perjudicado y entonces al estar siendo perjudicado activo las conductas necesarias para resolver la situación. Y hay otro enojo que es desmedido en sus reacciones y lo que termina haciendo es complicando más las situaciones. Vamos a la ansiedad. Y quédense tranquilo que acá estoy haciendo esta diferenciación, pero después nos vamos a meter de manera profunda. Vamos a la ansiedad. Tenemos una ansiedad que nos prepara. Si yo no hubiese tenido algo de ansiedad frente a esta charla y un poco de preocupación y ocupación, yo llegaba a este momento y quizás no tenía preparado este power. Pero como pensé, che, me tiene que ir bien o quiero hacer las cosas bien, no me quiero equivocar, no quiero dar una mala charla, hasta ahí los niveles de ansiedad eran, y esto es clave, moderados. Entonces, como tenía un poquito de ansiedad, de miedo a equivocarme o no dar una buena charla, entonces, ¿qué dije? Che, voy a tratar de preparar un buen power. Esta ansiedad es totalmente funcional, adaptativa. Hasta ahí, fantástico. Gracias a la ansiedad nosotros nos preparamos frente a los desafíos. Claro, pero resulta que hay otra ansiedad que es disfuncional, muchas veces patológica, y es cuando el ser humano tiene los niveles fisiológicos muy elevados, la interpretación de la situación muy catastrófica. Entonces, fíjense si yo decía, ay, este congreso, tengo mucho miedo, si me va mal, y estoy todo el tiempo pensando en el congreso, si creo todo el tiempo que me va a ir mal, si además esa ansiedad, al ser tan intensa, me paraliza y no me deja hablar ahora, eso es una ansiedad patológica, disfuncional, que tenemos que tratarla, tenemos que ver qué hacemos. Entonces, ¿qué es lo que quiero aclarar con esto? Y acá sí voy en defensa de nuestras emociones. Gente, las emociones las necesitamos absolutamente a todas. Y si bien vamos a ver que hay 5 emociones básicas, que estoy seguro que todos las conocen, después de estas 5 emociones básicas se desprenden un montón de otras emociones que
las necesitamos en el día a día. Pero mi objetivo en esta charla es que ustedes por lo menos comprendan de que muchas veces van a tener miedo y que ese miedo puede ser real o puede ser imaginario. Y está bueno identificarlo. Tenemos que aprender a identificar cuándo el miedo es real, cuándo es imaginario. Tenemos que aprender a identificar cómo gestionar mi enojo, si es muy elevado y las conductas que llevo adelante, si va a resolver o no la situación. Lo mismo de la ansiedad. Cuándo la ansiedad es funcional y cuándo es disfuncional. Ahora bien, vamos a meternos entonces. ¿Qué es una emoción? Hasta ahora vimos un poco esta diferenciación, pero ¿qué es una emoción? Bueno, miren, acá tenemos una persona. Lo primero, lo más fácil que el ser humano reconoce en esto que durante mucho tiempo no nos enseñaron, la gestión emocional, nosotros tenemos una situación, cualquier situación de la vida cotidiana. Esa situación de la vida cotidiana, yo la voy a sacar de acá porque las emociones están representadas en el corazón, pero ¿saben qué? Las emociones están todas en el cerebro. Sentimos una emoción. Entonces, el ser humano dice, estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, o peor de todo, gente, estoy mal. Fíjense, si muchas personas o muchos de nuestros niños, de nuestros adolescentes, dicen estoy mal, al decir estoy mal, ni siquiera tengo la posibilidad de registrar la emoción. No sé si estoy triste, enojado, preocupado, cansado. Por eso algunos de los ejercicios que vamos a ver más tarde, es muy importante que las personas, yo le digo a mis pacientes cuando dicen estoy mal, ¿mal qué? ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Estás cansado? ¿Estás frustrado? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, ahí la persona dice, ah, estoy enojado. Muy bien, ahora le pusimos palabra a la emoción. Hay mayor posibilidad de tramitación de esa emoción. Entonces, ah, bueno, estoy enojado. Entonces, fíjense, tenemos una situación y lo más fácil de reconocer para una persona es la emoción. Y muchas veces nos quedamos ahí. Y después, esto mayormente no lo analizamos, se produce una respuesta de la persona. Esta respuesta frente a esta situación a veces es buena y a veces es mala. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos responder de la mejor manera posible frente a esta situación y qué papel juegan ahí las emociones. Vamos a la definición. Una emoción es una respuesta del organismo frente a ciertos estímulos, los estímulos son la situación, para lograr una adaptación al medio. Entonces, las emociones pretenden la adaptación al medio. Quieren que nosotros logremos la mejor respuesta posible frente a esta situación. O sea que, hey, qué bueno, nuestras emociones están a nuestro beneficio. Podemos decir que se trata de una respuesta del organismo ante ciertas situaciones para accionar de manera adecuada y adaptativa. Su función es dar señal sobre alguna situación importante que requiere una conducta para adaptarse. Bien, vamos de nuevo de manera simple. Situación cualquiera de la vida cotidiana. En esta situación surge una emoción como una señal de que hay que hacer algo y esta señal me dice tengo que responder de esta manera. Ejemplo, situación, estoy en un barrio peligroso, señal de miedo, respuesta de
huida. Fantástico, gracias, señor miedo. Usted me ha sido útil para sobrevivir. Todas las emociones tienen este objetivo. Pero bueno, así, muy simple. Vamos a meternos un poquito más. Fíjense, y acá, la película Intensamente está representada de una manera fantástica, fantástica, fantástica. Y nosotros acá tenemos como un tablero donde se encienden las diferentes emociones. Y depende cómo se encienda la emoción, si se enciende la alegría o si se enciende el enojo, quiere decir algo. ¿Qué me quiere decir que estoy alegre? ¿Qué me quiere decir que estoy enojado? Acuérdense, son señales. Vamos, acá le voy a explicar lo que significa cada una de estas señales. La alegría es la señal que nos indica que hemos conseguido una meta o nos acercamos a ella. Vamos de nuevo. La persona, situación, estoy haciendo un curso, el profesor me dijo que voy muy bien, que hice el trabajo como corresponde, esa es la situación. Esta persona siente alegría y entonces la respuesta es seguir igual, motivarse, seguir trabajando de la misma manera. Vamos a una situación. Disfruto con mis familiares o disfruté de alguna actividad, siento alegría, es la señal de que quiero repetirlo. Esto es lo que me gusta, quiero seguir. Entonces, la alegría es la señal que vamos por buen camino, que esto me gusta, que hay que repetirlo en el tiempo y que da satisfacción. Vamos por ahí. Entonces, hey, se me está aprendiendo. Hoy me sentí muy bien yendo a comer con mi amiga. Listo. Está bueno que podamos repetirlo en el tiempo. Vamos con el miedo. El miedo es la señal que nos indica la presencia de alguna amenaza para nuestro bienestar físico o mental. Ya se lo expliqué. Situación, miedo, conducta adaptativa. Es más, fíjense, yo trabajo mucho con deportistas y en el deporte o en la vida, como tiene tanta mala prensa el miedo, todos dicen hay que eliminar el miedo. No, no, no. Que yo haya tenido un poquito de miedo de dar mal esta charla hizo que me prepare. Que el deportista tenga un poquito de miedo de fallar, de errar o de perder, hace que en la semana se prepare mejor. Que ustedes tengan un poquito de miedo, que en el trabajo los echen o perder el trabajo o perder algo importante, va a hacer que ustedes cuiden ese trabajo, se preparen. Entonces, gente, uy, gracias, señor miedo. Hay alguna posibilidad de amenaza, pero nos preparamos y respondemos de la mejor manera. Hasta ahí todo fantástico. La tristeza, otra que tiene tanta mala prensa y en Intensamente uno se muestra el gran valor de la tristeza. Es la señal que nos indica que nos alejamos de la meta o que hemos perdido algo valioso. Entonces, si yo en alguna actividad de la vida no me sale algo y me siento triste, automáticamente eso me está diciendo, hey, te estás alejando de la meta o esto no es lo que vos querés. Y esa emoción me está diciendo, acá hay que aprender algo, acá hay que cambiar algo. Entonces, gracias a eso, tenemos la posibilidad de cambiar. Porque si no se prende esta emoción, vamos a hacer de cuenta que no nos ponemos tristes cuando nos pasa algo que no esperábamos, no nos ponemos tristes, la vida va transcurriendo y el ser humano no va evolucionando, no da todo lo mismo. Seríamos unos robots que no tendríamos emociones. Entonces, la tristeza como la señal de que me alejo a la meta, o la tristeza como señal de que he perdido algo valioso. ¿Para qué? Para poder recuperarlo
o para poder cuidar, ¿no?, situaciones similares. Pero en definitiva, la tristeza también tiene una función totalmente adaptativa al medio. Y la tristeza muchas veces, y esto lo dicen varios autores, cuando nos ponemos tristes, también de alguna manera estamos pidiendo apoyo emocional de otras personas. Así que también tiene esa función adaptativa. Ahora, vamos al enojo. El enojo, otro que tiene mala prensa, es señal que nos indica una ofensa, un desprecio o una injusticia. Por lo tanto, el organismo se debe preparar para responder. Si estoy siendo perjudicado, más adelante le puse unos lindos ejemplos de esto, si estoy siendo perjudicado en algo, en la vida cotidiana, y yo no tengo la capacidad de enojo y de respuesta para una defensa adecuada, entonces todo el mundo me pasa por arriba. Entonces, el enojo frente a las injusticias, frente a un desprecio o frente a una ofensa, en su justa medida y con la respuesta adecuada, pretende la adaptación al medio. Otra vez, otra emoción que es sumamente interesante. Y bueno, y el asco o el desagrado es la señal que nos indica que algo no nos gusta y debemos alejarnos para resguardarnos. Esto puede ser una comida, ¿no?, me da asco, algo que puede ser peligroso, que puede estar en mal estado, o que no me gusta tanto, esto no lo quiero, me alejo. O también puede ser una persona, alguna creencia o ideología. Entonces, otra vez, esta emoción lo que está haciendo es prendiendo la lucecita de que tengo que hacer algo con esto porque no es de mi agrado. Bien. Gente, estas son las 5 emociones básicas y a partir de estas se desprenden todas las demás. Bueno, ahora, ¿ustedes se dieron cuenta de algo? Nosotros estamos hablando de que las emociones son buenas, pero chequeen este dato. Alegría, miedo, tristeza, enojo y desagrado. ¿Cuál de todas estas nos da placer? Una sola. La única emoción que da placer es la alegría. Si ustedes van al miedo, a la tristeza, a la ira y al asco, son displacenteras, son incómodas. Ahora, por más que sean incómodas, siempre pretenden la adaptación al medio y si la sabemos gestionar, están a nuestro favor. Por lo tanto, no está bien, o por lo menos en términos conceptuales, decir que la alegría es una emoción positiva y el miedo es una emoción negativa. El miedo también es positivo en términos adaptativos. Ahora, si queremos llamar emoción negativa al miedo imaginario, bueno, si quieren, lo pueden llamar. Pero fíjense, las emociones pretenden la adaptación al medio, pero hay una de las 5 básicas, hay una que genera placer y las otras generan displacer, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar en términos fisiológicos, y claro, está bueno que nosotros nos podamos sentir incómodos, porque justamente esa incomodidad que nos genera el miedo, la tristeza, el enojo y el desagrado es el que nos motiva a actuar. ¿Para qué? Para que ese displacer se vaya. ¿Sí? El organismo es fantástico. Bueno, seguimos. Vamos un poquito más. A las emociones las podemos ver si nos queremos empezar a desmenuzar un poquito, porque yo lo que quiero hacer es también explicarle qué pasa con, ejemplo, el miedo imaginario, qué pasa con esa ansiedad que es disfuncional, porque muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, sí, César, fantástico, las emociones son funcionales, pero yo tengo miedo de subir al ascensor, o yo tengo miedo de
manejar, o yo tengo miedo de hablar en público, o yo tengo miedo. Están registrando seguramente en ustedes muchos miedos que son imaginarios. Iba a decir que, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, quédense tranquilos que ya lo vamos a ver, pero necesito explicarle esto. Bueno, las emociones tienen tres niveles. Esto es simple. Está el nivel cognitivo, que es lo que la persona piensa de la situación. Fíjense, eh, volvemos al unigote. Nosotros teníamos una situación cualquiera. O sea, el nivel cognitivo es lo que la persona piensa. Después, nosotros tenemos el nivel fisiológico, que es la respuesta del organismo, el ritmo cardíaco, la respiración y todos los cambios hormonales que se producen en el cuerpo. Y por último, y acá quiero que entiendan que es súper, súper importante y que se habla muy poco de esto, es el nivel conductual. Son las acciones implementadas frente a la situación, la conducta. Porque en definitiva, las emociones pretenden la adaptación al medio. ¿Qué conducta vamos a llevar adelante? Bueno, lo que pasa es que lo que reconoce mayormente las personas es el nivel fisiológico. Siento presión en el pecho, estoy nervioso, estoy temblando, me siento ahogado. Las personas suelen enfocarse en lo fisiológico. En un nivel cognitivo están las preocupaciones, la rumiación, los pensamientos excesivamente negativos, si estamos hablando de una emoción disfuncional, o una buena interpretación, lo que le decía yo de la charla, me tengo que preparar, quiero armar un buen power, quiero hacerlo de la mejor manera. Listo, esa es la interpretación de la situación. Y después lo conductual, cómo llevo adelante, cómo respondo frente a cierta situación. Entonces, tenemos estos tres planos, cognitivo, fisiológico y conductual. Esto, si en un nivel cognitivo hay una buena interpretación de la situación, si los síntomas fisiológicos son adecuados, y la respuesta es adaptativa. Hasta ahí estamos hablando de emoción adaptativa, funcional, beneficiosa. Bien, entonces, claro, así funcionan las emociones. Y queríamos decir que, fíjense, tenemos la situación, otra vez, tenemos acá el filtro cognitivo, el de los pensamientos, llega la situación, hay un filtro cognitivo, se enciende la señal que se tiene que encender y según la señal que se enciende, se lleva adelante la conducta. Bien, ahí estamos. Ese es el mecanismo. Espero haber sido claro en cómo funcionan las emociones y los beneficios que tenemos, siempre y cuando, ahora vamos a ver, la interpretación de la situación sea la adecuada. Debemos saber que las emociones pueden ser placenteras o displacenteras. Esto que le decía hace un ratito. Aunque su función sea siempre la adaptación. Las emociones básicas y placenteras son la tristeza, el miedo, la ira y el asco. Mientras que la alegría es la única placentera. Y todas, perdón, no sé por qué está escribiendo tan mal esto, todas pretenden la adaptación. Y por otro lado, también tenemos que saber que las emociones no se dan siempre puras. No es que yo me siento solo alegre. Yo me puedo sentir un poco alegre porque vine a la cancha a ver mi equipo favorito, pero también me siento un poco ansioso
porque quiero que mi equipo gane. Y a la vez estoy enojado con el de al lado que se está moviendo y no me deja ver tranquilo el partido. Entonces, no es que en las señales se van a aprender una sola y listo. Las emociones se pueden dar combinadas. Y es ahí donde nosotros, al aprender a gestionarlas, tenemos que saber, y esto es un ejercicio que le hago hacer a mis pacientes. Estoy alegre, lo pongo en palabras, estoy alegre porque vine a la cancha. Estoy un poco ansioso porque quiero que mi equipo gane. Estoy enojado con el de al lado que no me deja ver el partido. Entonces, alegría, señal de que esto me gusta, quiero repetirlo. Ansiedad, quiero que el equipo gane. ¿Ah? ¿Puedo hacer algo? No. Lo único que puedo hacer es alentar a mi equipo, trato de disfrutarlo, no me preocupo, llevo adelante la conducta más adaptativa. Enojo, el de al lado me está molestando. ¿Cuál es la conducta más adaptativa? ¿Puedo hablar con el señor para que, señor, usted puede dejar de tal conducta adaptativa? Entonces, fíjense cómo las emociones se van dando todas combinadas. Cuando veamos en un ratito los ejercicios, hay que reconocerlas, hay que ponerlas en palabra y ver cuál es la conducta más adaptativa. Entonces, cuando yo tengo alguna persona en el consultorio o algún deportista y me dice, César, estoy mal, ustedes son docentes, cada vez que algún alumno le diga, estoy mal, ¿cómo estás? Esto acá no ayuda para nada. Estoy mal. ¿Cómo estás? Estoy enojado, señorita. Ah, estás enojado. ¿Con quién? ¿O con qué? ¿O por qué estás enojado? Y estoy enojado con Pedro porque hizo tal cosa. Ah, muy bien. ¿Estás enojado con Pedro? Fíjense, ya, este chico que en principio no sabía bien qué le pasaba y estaba mal, ahora pudo decir que está enojado, le puso en palabras. Cuando nosotros ponemos en palabras la emoción, baja la activación de la amígdala y da mayor posibilidad de tramitación y de mejor gestión de la emoción. Entonces ya lo puso en palabras, estoy enojado. Ahora ya sabe con quién está enojado con Pedro. ¿Por qué estás enojado, Pedro? Porque, no sé, me pegó una patada y por... Ah, estás enojado con Pedro porque te pegó una patada. Bueno, fíjense, gente, además del reconocimiento de las emociones, es que nosotros siempre tenemos que pensar y enseñar cuál es la conducta más adaptativa que podés hacer en esta situación. Entonces, si frente al enojo nosotros tenemos conductas, perdón, anda lento y no sé por qué no me... Conducta. Ahora, si viene un ratito lo vamos a ver. Fíjense, no me acuerdo. Bueno, Juan era el que estaba enojado. Juan estaba enojado, entonces siente enojo con Pedro. Nosotros tenemos que enseñar, bueno, a ver, conducta, ¿cómo vas a responder frente a esto? La conducta desadaptativa, ir a pegarle un puñete a Pedro, a pelear con Pedro. ¿Sí? Hubo enojo, pero la conducta fue desadaptativa. Me agarré las piñas con Pedro. Ahora, ¿cuál es la conducta más adaptativa? Hablar con Pedro. Resolver la situación con Pedro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enseñándole a nuestros jóvenes que lo importante es reconocer la emoción, ponerla en palabra, pero no alcanza con eso, porque la emoción pretende una adaptación al medio. Entonces, a ver, ¿cuál es la conducta más adaptativa que poder hacer en esta situación? Hablar con Pedro. Entonces, miren, cuando yo con mis pacientes o con los deportistas, vienen a veces los deportistas, "No, estoy mal, estoy recaliente". Bueno, ¿qué te pasa? Estoy enojado. ¿Con quién? Con el entrenador. ¿Por qué? Porque esto, por esto, por... Ajá, bien. Y ahí yo siempre le termino la frase. ¿Qué es lo mejor que podés hacer frente a esta situación? Claro, agachar la cabeza, entrenar mal o faltar a los entrenamientos, ¿es una conducta adaptativa? No.
hablar con el entrenador o entrenar mejor para ganarme el puesto es una conducta adaptativa. Entonces, ¿vieron cómo muchas veces hablamos de emociones y nos olvidamos de hablar de la conducta? Si la emoción está acá en el panel, que es la señal, pero después nos falta lo más importante, enseñar. ¿Qué es? ¿Qué vamos a hacer con esa emoción? Entonces, fíjense este ejemplo que suelo dar, está en uno de mis libros. Ejemplo, siento mucha alegría, placer, esto es importante para mí, lo disfruto, quiero cuidarlo y repetirlo. Siento mucha culpa, la culpa es otra de las emociones. He cometido un error, me siento mal y quiero repararlo o no quiero volver a cometerlo. Entonces, gente, porque ustedes deben estar pensando en un montón de emociones. ¿La culpa es mala? No, en su justa medida es bueno. Si yo cometí un error o le hice, no sé, me equivoqué y perjudiqué a otra persona y me siento culpable y esa culpa es real, entonces, me equivoqué. Me ayuda a remediar el error, pedir disculpa. Si lo puedo remediar, lo hago. Entonces la conducta fue adaptativa. Y vamos a hacer de cuenta de que ya pasó. No puedo hacer algo en esa situación. Bueno, también ahí ese sentimiento de culpa hace que reflexione para no volver a cometerlo en el futuro. ¡Ey! La culpa es totalmente funcional. Claro, si me siento culpable cuando no me tengo que sentir culpable, ahí se vuelve disfuncional. Tenemos emociones entonces placenteras y otras displacenteras. En su justa medida, todas pretenden la adaptación al medio. Entonces, fíjense, y acá, adaptativas y desadaptativas. Ahora, ¿qué pasa cuando o sea, nosotros hasta ahora venimos viendo todos los beneficios de las emociones adaptativas? Pero ¿qué pasa en el cerebro de esas personas que tienen emociones desadaptativas? ¿Qué pasa en el cerebro de esas personas que tienen miedo a subir al ascensor? ¿Qué pasa de esas personas que tienen excesivo miedo a entrar a un lugar público? Bueno, vamos a ver. Entonces, ya vimos lo que son las respuestas adaptativas y eficientes para lograr un cambio, pero también, y escúchenme bien en esto, pero también tenemos que saber que muchas veces esas señales fallan al encenderse, ya sea por muy larga duración, ya sea por muy alta intensidad, o ya sea porque no hay ningún peligro o amenaza o evento real que justifique su presencia. Así terminan siendo un gran obstáculo para el ser humano. Vamos a esta diapositiva. Miren, situación. Ahora estamos hablando de emoción desadaptativa. Lo que muchas veces nos pasa a los seres humanos y decimos, ¿por qué me pasa esto? Emoción desadaptativa. Situación. Acá se van a aprender las emociones, pero recuerden que hay un filtro que es mental, que es la interpretación de esa situación. Y entonces, si yo frente a un examen me digo, esto es debido a muerte, no puedo fallar, este examen depende de mi carrera, de mi futuro, y entonces esta interpretación mental que hago hace que se encienda la ansiedad excesiva, alta. Ya ahora los síntomas fisiológicos que son comunes, que se acelera un poquito el corazón, estar un poco alerta, que eran beneficiosos porque me estaba preparando, ahora ya son de mucha intensidad. Ahora tengo taquicardia, ahora estoy excesivamente alerta, y no es que estoy alerta en un periodo de tiempo corto, ahora estoy siempre alerta, y todos esos cambios fisiológicos se sostienen en el tiempo, y entonces los cambios fisiológicos son, ¿sí?, muy intensos, y además se sostienen mucho en el tiempo. Y además
la conducta termina siendo desadaptativa, como en exceso, duermo en exceso, llevo adelante conductas riesgosas. Entonces, hay una situación, hay un pensamiento, se activa la emoción con una intensidad muy alta y la conducta termina siendo desadaptativa. Pero fíjense, ¿dónde identificamos, por ejemplo, los psicólogos cognitivos, la dificultad? Es acá, en el filtro mental, en los pensamientos. La persona que está en el medio de una plaza a las 12 del mediodía, en su filtro mental dice, ay, me va a pasar algo peligroso y si vienen y me roban, en la tele vi que le robaron a un montón de personas y entonces se disparan toda esta cadena de pensamiento. El miedo ya es un miedo recontra intenso, los síntomas fisiológicos son muy intensos y ahí la conducta es huir. Entonces, fíjense que esta gran diferenciación de lo que son las emociones adaptativas y desadaptativas, hay un filtro mental que es la interpretación de la situación. Y cuando las personas interpretan la situación de manera errónea, cuando las personas interpretan la situación de manera exagerada o dramática, los síntomas fisiológicos son muy intensos, se sostienen mucho en el tiempo y además la conducta no es la apropiada. Bueno, mayormente, si bien se puede intervenir en los diferentes niveles, se puede trabajar en modificar los pensamientos de esa situación. ¿No? ¿Qué hay de peligroso en el medio de la Plaza de Esperanza a las 12 del mediodía? Se puede trabajar acá sobre los pensamientos. Se puede trabajar con técnicas de respiración, de relajación, de gestión de lo fisiológico para reducir ¿no? y regular lo que son los síntomas fisiológicos. Y también, como le voy a enseñar en un ratito, se puede trabajar desde lo conductual, como por ejemplo en los miedos. Para los miedos imaginarios no hay nada mejor que exponerse. Si tengo miedo en las 12 del mediodía en la Plaza de Esperanza, no hay nada mejor que quedarse en la Plaza de Esperanza. Ya se lo voy a contar ahora un ratito. Voy a ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, tengo un ratito más. Entonces, ya ustedes ahora saben lo que es una emoción adaptativa, disfuncional, adaptativa y otra disfuncional. ¿No? Entonces, esto que le comentaba, a mí hay dos que me gusta trabajar mucho, que es el miedo y la ansiedad, que en algún punto están muy relacionadas. La diferenciación es que la ansiedad es la señal de un peligro o desafío futuro, indica, porque es una señal, indica que nos tenemos que poner a trabajar en ello. Nos anticipa y nos previene de posibles efectos negativos. Entonces, vieron que todos dicen, no, la ansiedad, deja de pensar en el futuro y de todos los posibles eventos negativos del futuro, eso te llena de ansiedad. Sí, está muy bien. Pero acá quiero hacer una aclaración, gente. Que nosotros vayamos con nuestra mente un ratito, y esto es lo clave, un ratito al futuro para ver posibles eventos negativos que son comunes y reales, está muy bien. Ya, si yo digo, uy, la charla del Congreso, che, no quiero hacer papelones, no quiero no tener un power, no quiero, porque mirá si me equivoco, mirá si, listo, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que prepararla y la trato de preparar lo mejor posible. Listo, o sea, voy un ratito al futuro, imagino que esto no quiero, entonces, fíjense, previene posibles efectos negativos. Es funcional la ansiedad, gente, fantástico. Che, no quiero rendir mal el examen, mirá si me va mal. ¿Está? Listo, pero ahora vuelvo al presente y me pongo a estudiar. El gran problema de la ansiedad patológica o disfuncional es que se quedan anclados en el futuro, pensando absolutamente en millones de escenarios negativos que pueden pasar, quedan todo el tiempo ahí, los síntomas fisiológicos son excesivos y claro, y la conducta es no estudio, o estudio muy poco porque tengo la cabeza tan preocupada sobre el futuro. Entonces,
Ansiedad funcional. En un ratito le voy a mostrar un video que está buenísimo. Bueno, y el miedo, lo mismo, la señal que nos indica la presencia de una amenaza para nuestro bienestar físico o mental. Les voy a pasar un video. eh, a ver, sí, acá. Ahí está. Vos, Cristian, si no se llega a escuchar, me avisás, pero lo he pasado en otra oportunidad y se escucha y se ve bien. Vamos. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia... Fíjense cómo hasta ahí, ¿sí? Hubo un miedo real, se activó todo el componente fisiológico y hubo una conducta adaptativa que resolvió y mantuvo en vida a la persona. Esa es la emoción adaptativa. Vamos a ver qué pasa con cómo sigue el video. De los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Un bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Algo sucede. Está molesto conmigo. También quiere despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esta es otra locura. Sé que voy a vivir. Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente,
Se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de... Bien, espero que haya sido claro el video. La primera parte, una emoción adaptativa. La segunda parte, cuando las emociones son desadaptativas. Y si ustedes prestan atención, hay mucho del componente cognitivo cuando la persona empieza a pensar, me van a echar, estoy enojado. Bueno, el componente cognitivo juega un papel bastante importante en la interpretación de la situación para que nosotros surjan un tipo de emoción o otro tipo de emoción. Entonces, lo cognitivo, lo que hacemos los psicólogos cognitivos es trabajar muchas veces sobre esa interpretación de la situación. Para que ustedes se den una idea, los seres humanos sufrimos más por lo que pensamos que va a pasar que por lo que realmente pasa. Y como nuestro cerebro no identifica entre realidad y fantasía, si yo estoy sentado acá en mi escritorio y creo que atrás de mi escritorio hay un león, creo que atrás de mi escritorio hay un león, se activa la misma carga química en mi organismo como si realmente estaría. Entonces el cerebro no identifica entre realidad y fantasía. Si yo creo que me van a entrar a robar todo el tiempo, mi respuesta fisiológica va a ser así de intensa. Si yo creo que no llego a la charla, que no llego a la charla, que me va a ir mal en la charla, mi respuesta fisiológica responde según ese miedo imaginario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esas situaciones? Bueno, si es necesario pedir ayuda, o una interpretación más realista de la situación por uno mismo con ayuda de los demás. Entonces, fíjense que el modelo cognitivo dice, lo que nos perturba no son los hechos en sí, sino lo que pensamos sobre esos hechos. Esto dice Epicteto, un filósofo griego, del cual la psicología cognitiva toma muchísimo de esta filosofía estoica. Y otra vez se marca la importancia del plano. Acá ya se lo vuelvo a dibujar. El plano cognitivo, lo que pienso de la situación, lo fisiológico, lo que siento, toda la carga fisiológica y la respuesta adaptativa o desadaptativa. Entonces, bueno, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta estas cuestiones. Le voy a mostrar este video y después ya paso de manera, sé que me quedan algunos minutos, como para ir detallándole muchas de las cosas que se pueden ir a hacer, como en una pequeña lista de ejercicios, actividades, que quizás en otra charla nos podemos detener más en esto. No tenía tanto tiempo, pero quería primero mostrarle cómo es la función de las emociones, porque muchas veces hay desconocimiento de esto. Entonces, veníamos hablando recién de la ansiedad, le mostré el video de la ansiedad, y quiero que miren, a mí este video me encanta, y es muy representativo de los miedos. Nosotros estamos hablando ahora de emociones disfuncionales, de miedos irreales. Entonces, fíjense lo que suele pasar
en la mente de las personas y con mis pacientes este es uno de los videos que más utilizo para trabajar la exposición. Fíjense qué interesante. César, vos sabés que me parece que no se escucha y no se entiende mucho. Si querés ponerle el link en el grupo del chat o ponerlo de vuelta a probar, porque vos sabés que el otro se escuchó bien y este no, y no se Es, entiende. Yo lo conozco el video de memoria, me encanta. ajá, es que no tiene sonido, es música nomás. Ah, sí, pero se veía como entrecortado y no se entiende, por eso. Pero Ah, bueno, si podés poner el link después, porque está buenísimo ese video, yo lo conozco. Si lo podés poner en el chat, mejor. bien, perfecto. Bueno, se los cuento para... hay un lobo, hay una chica que quiere, se enfrenta a un lobo. Y bueno, y muestra diferentes situaciones de la vida cotidiana donde muchas veces se viene el miedo, ese miedo que es imaginario, miedo a dar una charla, miedo a exponerme, miedo a entrar al mar, miedo a hacer algo que suelo hacer cotidianamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este video? Es mostrar que el lobo, ¿m? Vamos a tener en cuenta que este es el lobo, es imaginario. Este miedo es imaginario. Este es el consejo que le doy a todas las personas. Cuando nosotros identificamos que un miedo es imaginario, no hay nada mejor que la exposición. Fíjense, se llama terapia de exposición. ¿Qué es lo que termina mostrando el video? Que cuando la persona lo enfrenta al lobo, si miran el final del video, el lobo termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque el miedo no existe. Ahora bien, ¿qué hacen muchas personas? Tienen un miedo imaginario. Cualquiera, vamos a hacer de cuenta ir a un evento público, o hablar en público, o rendir un examen, etcétera. Cada vez que nosotros reconocemos que ese miedo es imaginario, porque todos nos lo dicen, hey, estás teniendo miedo donde no hay nada peligroso. Las personas, fíjense, esta es la persona, este es el miedo imaginario. Cada vez que la persona frente a la misma situación decide huir, el miedo imaginario se hace más grande. Si vuelvo a huir, se hace más grande. Si vuelvo a huir, se hace más grande. Si vuelvo a huir, se hace más grande. Cada vez tengo más miedo. En realidad esto no existe, está solo en la mente. Uno de los mejores tratamientos más eficaces y más rápidos para trabajar los miedos imaginarios, si bien acuérdense del plano cognitivo, lo trabajamos, es la terapia de exposición. Si este es el miedo imaginario y esta es la persona, tiene miedo de quedarse en el medio de la Plaza de Esperanza, quédese. Cada vez que con incomodidad y con esfuerzo se queda en el medio de la Plaza de Esperanza, el miedo cada vez se achica. Si me vuelvo a exponer, se achica. Si me vuelvo a exponer, se achica. Si me vuelvo a exponer, se achica y llega un momento que desaparece. Yo muchas veces cuento que a mí me daba pánico hablar en público y de a poquito me fui exponiendo a 3 o 4 personas, 10 personas, 15 personas
Y bueno, ya Cristian lo sabe y he dado charla TED y he estado hasta más de 1000 personas. Y hoy siento ansiedad, sí, siento una ansiedad que es la normal y la que me ayuda. Pero ¿saben cómo logré eso? Con la exposición. Entonces, no hay nada mejor, entonces se lo digo siempre, lo trato de explicar en la charla. Si yo tengo miedo si yo tengo miedo a subirme a un ascensor, ¿es un miedo real o irreal? Irreal. Listo. Bueno, el tratamiento es subirse igual. Varias veces exponerse y el cerebro empieza a identificar con la exposición, aunque muy incómodo. Después de 5, 10, 15 veces que se suba al ascensor, el miedo va a ir desapareciendo. Entonces, gente, y esto yo también se lo enseño a veces a los jóvenes. Bueno, tengo miedo a ir al cumpleaños. ¿Tenés miedo? ¿Hay algo peligroso en el cumpleaños? No, vamos igual. ¿Mm? Exponete igual. Quizás al principio con la ayuda de un adulto un ratito, pero después hay que ponerse incómodo. El tema es que los cambios, cambiar, implica incomodidad, implica esfuerzo, y claro, es difícil vencer un miedo imaginario sin esfuerzo y sin incomodidad, gente. Hay que exponerse, ¿tá? En algunos casos necesitarán un tratamiento con un psicólogo que los pueda ayudar, en otros casos se pueden enfrentar los miedos sin ningún problema o con la ayuda de un compañero, un amigo, etcétera. Pero bueno, lo que le quiero decir con esto es que es interesante también la exposición y también lo interesante es que nosotros, por nosotros mismos y que cuando podamos hacerlo con los demás, enseñemos a los demás a identificar miedos reales y miedos imaginarios. Con los miedos reales, ¿sí? Llevamos adelante la conducta más adaptativa. Con los miedos imaginarios, los registramos como imaginarios. Tratamos de cambiar la interpretación de ese miedo y si hay que enfrentar la situación con miedo, la enfrentamos con miedo, porque no hay nada peligroso atrás de esa situación. Gente, no sé, Cristian, cómo estoy con el tiempo. Estás, sí, en el límite, está Pablo esperando, pero te pasaste nomás 5 minutos, así que no hay problema. Si querés que Bien, hacer alguna pregunta o algo, que te hagan alguna pregunta, no hay bien. problema. Explico un poquito esto y si quieren después me hacen una pregunta, me la Dale, dejan. dale, explica eso. ¿No? Entonces, ya conocemos cómo funcionan las emociones adaptativas, desadaptativas, y es acá donde en mis libros lo que trato de hacer es plantear diferentes ejercicios, quizás en otro momento podemos ver más los ejercicios, los que me escucharon en algunas otras charlas habrán visto la cantidad de ejercicios que yo propongo para intervenir en un plano cognitivo, hacer una mejor interpretación de la situación en un plano fisiológico, con técnicas de respiración, de meditación, para que los síntomas fisiológicos se regulen, y en un plano conductual, para pensar esto que le hacemos pensar a los jóvenes, a los niños, a nosotros mismos, cuál es la conducta adaptativa o la conducta desadaptativa. Entonces, enseñamos ahí inteligencia emocional. Cuando enseñamos inteligencia emocional, esto que le enseñaba, le decía hace un ratito, ¿qué emoción? La nombro, enojo, ¿con quién? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Entonces, enseñamos a gestionar las emociones, la granularidad emocional, también se lo comenté, que es poner en palabra las emociones. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes sepan qué es el enojo, sepan qué es la tristeza, sepan qué es la ansiedad. Ah, estoy enojado porque es una señal de perjuicio. Estoy triste porque perdí algo valioso o porque me estoy alejando a la meta. Estoy ansioso porque me tengo que preparar para un desafío futuro. ¿Enseñamos esto? Bueno, por suerte hay como una movida de gestión emocional y de inteligencia emocional, pero tenemos que enseñarle los conceptos. Cuanto más es la granularidad emocional que tiene la persona para identificarlo, mayor es la capacidad de respuesta. Entonces, fíjense, yo a veces lo hago con mi nena. Estoy mal. ¿Qué te pasa? ¿Y saben qué? Muchas veces está cansada. Y le digo, estás cansada, por eso estás así. ¿Qué es lo mejor que podés hacer ahora
conducta, descansar, dormir, no llevar adelante ciertas actividades que me requieren mayor esfuerzo. Entonces, la granularidad emocional es que nosotros y nuestros jóvenes puedan aprender qué significa cada una de las emociones y qué puedo hacer frente a esa señal. Bueno, también ahí saber que las emociones tienen cierta intensidad y cierta duración. Esto particularmente lo enseñamos porque, fíjense, la emoción se dispara, no quiero entrar en la diferenciación entre emoción y sentimiento, pero fíjense, la emoción se dispara, tiene un pico y después empieza a bajar. Muchas veces lo que nosotros tenemos que lograr o que le enseño a mis pacientes es que acá los síntomas fisiológicos son muy elevados y que tenemos una menor capacidad de respuesta. A veces, si llego siempre a mi casa y tengo el auto del vecino en la cochera y estoy recontra enojado, ¿no? Lo que enseño es que para tener una respuesta adaptativa, esperemos un tiempito y a la noche, más tranquilo, y llevo adelante una conducta adaptativa, voy, le golpeo a la puerta cuando estoy más tranquilo y trato de resolver la situación. Ahora, si voy acá de manera impulsiva e inmediata, lo más probable es que haya una conducta desadaptativa y termine a la puteada con el vecino. Entonces, y saber que hay una intensidad y una duración. Respuestas adaptativas y desadaptativas, esto siempre tenemos que enseñarlo, nombrar la emoción, ponerla en palabra, pedir ayuda si es necesario. Y dentro de los ejercicios de gestión emocional que presento en mis libros son el de escribir los miedos, la descarga emocional, ejercicios de meditación, de respiración, ejercicios de identificar cuáles son los pensamientos que me generan esa emoción. También en los libros, la explicación de las emociones. Estoy enojado porque lo mejor que puedo hacer, registrarlas, ponerlas en palabra a las emociones. También lo que propongo es actividades para generar el estado emocional que yo quiero. Fíjense, yo puedo, cuando me levanto, poner la música según mi estado emocional o yo puedo elegir la música según el estado emocional que quiero alcanzar. Entonces, si yo estoy triste, puedo poner música triste y seguir estando triste. O si yo estoy triste y quiero estar mejor, puedo empezar a poner música diferente o a generar actividades diferentes para sentirme mejor. Entonces, ya no nos dejamos llevar por las emociones, sino que empezamos a tener el control, la gestión de ella, y ahora quiero escuchar música alegre. Ya si vengo teniendo una semana o unos días que no son tan lindos, estoy medio triste, estoy medio bajón, estoy medio... Puedo empezar, esto también lo propongo en los libros, a hacer actividades que a mí me disparen más alegría. Me junto con un amigo, salgo a hacer un deporte, salgo a caminar. No tengo ganas, lo hago igual, porque sé que haciendo esas actividades voy a mejorar el estado emocional. Entonces no es que me dejo llevar por las emociones, sino que las registro y en base al registrarlas llevo adelante conductas para lograr la mejor adaptación y aprender que las emociones son nuestras aliadas, que son súper beneficiosas, que tenemos que estar agradecidos al miedo, al enojo, a la tristeza, porque nos ayudan a vivir, nos ayudan a vivir muy bien. Si quieren que la mala prensa sea para las emociones desadaptativas, para los miedos imaginarios, para las preocupaciones imaginarias. Eso sí puede tener mala prensa, pero dejemos de pensar que todas las emociones son malas. Esto lo dice la psicología positiva. A veces ser feliz y tener bienestar es más fácil de lo que parece. Armar una buena semana con rutinas significativas, con rutinas placenteras, con una buena gestión de las emociones, podemos empezar a vivir un poco mejor. A veces no es necesario resolver los grandes problemas de la vida para estar bien. A veces con la gestión emocional, con actividades significativas, gestionando bien las emociones, podemos lograr bienestar incluso con los problemas o muchos de los problemas de la vida cotidiana.
Espero haber sido lo más claro posible y bueno, quedo a disposición si hay algunas preguntas. Estos son mis dos libros, ahí está mi Instagram, voy publicando de estas cosas bastante seguido, o la página web si a alguno le interesa alguno de los dos libros. Gracias por la escucha.